Capítulo 3. Las fuerzas del mal de Чистый пруды. En la intersección de las conocidas calles de una prestigiosa zona del centro de Moscú, Покровка y Чистопрудный Boulevard, a menudo muere gente sin motivo aparente y en perfecto estado de salud. En el mismo cruce, en el mismo sitio, en la encrucijada de la muerte, se han contado hasta 9 fallecimientos en un año. En la mayoría de los casos el diagnóstico médico indica paro cardíaco. El tranvía moscovita número 39 pasa por el mencionado cruce. Cuentan que en una ocasión las puertas del tranvía no se abrieron en la parada correspondiente, se desbocó de su vía pasando por alto el semáforo en rojo, se oyó un ruido ensordecedor y estalló un cristal. El tranvía se movía como endiablado, como si el cruce al acecho esperara el momento de atacar, lo que parece intensificarse en los días de luna llena. Esta zona de Moscú se conoce como Чистый пруды, que significa estanques limpios. Alrededor de 1940, en la zona de Чистый пруды, no reinaba el bienestar precisamente. Consideraron que la zona estaba tomada por fuerzas malignas. De debajo de la tierra se oían gritos y lloros. Muchos habitantes de la zona se fueron de allí. Pero ninguno de ellos sabía que la construcción del búnker de Stalin estaba ya en marcha desde hacía 3 años por una brigada especial. Por lo que figura en los archivos, ninguno de los trabajadores del búnker volvió a salir jamás a la superficie. Elegían a personas sin parientes ni amigos cercanos, preferentemente a vagabundos o niños de los orfanatos. El búnker de Stalin estaba destinado al generalísimo y a su círculo más cercano. En él estaba prevista una reserva de oxígeno y productos comestibles para unas cuantas decenas de personas y para 2 años. Pero la conclusión de la obra se vio impedida por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y cuanto más excavaban los obreros en la zona de Чистый пруды, más casos de muertes repentinas había en la zona. Los trabajadores que fallecían eran sustituidos por otros, pero el destino fatal era el mismo para los siguientes. Según los datos, se pararon las obras cuando las excavaciones alcanzaron el cruce entre Покровка y Чистопрудный Boulevard. En el 2005 se encontraron con los restos del búnker y entre ellos huesos de personas, cráneos y, más extraño aún, restos de diferentes animales, lo cual tiene una explicación. Si nos remontamos al pasado, antes de que Rusia se convirtiera al cristianismo, la religión imperante era el paganismo. En el lugar donde se encuentra hoy Чистый пруды, en la época precristiana, existió una colina de la que fluían cristalinos manantiales y las tribus paganas acudían al lugar para la realización de sus secretos ritos. La colina estaría aproximadamente donde hoy se encuentra la estación de metro de Turguenevskaya. Ahí se encontraban sus templos paganos y ahí realizaban sus ceremonias y descendían a la cuenca de los limpios manantiales. En aquellos tiempos el agua de estos manantiales se consideraba no solo limpia, sino también curativa. Pero al convertirse Rusia al cristianismo, todo cambió. Los lugares paganos de oración fueron devastados y los clérigos consideraron que aquellos manantiales eran malditos. Encubrieron todo ídolo pagano que se encontrara por ahí y decidieron nivelar la pequeña colina para que no hubiera ningún recuerdo del politeísmo. El depósito de agua de todas formas permaneció y todo lo demás lo eliminaron. A raíz de aquello tomó el nombre de estanques impuros o malditos, justo lo contrario que ahora. Aunque en las crónicas se puede encontrar otra versión. En el siglo XII existió una aldea que pertenecía al boyardo Stepan Kuchko, al cual Yuri Dolgoruki, fundador de Moscú, ordenó matar y arrojar su cuerpo a los impuros estanques. La fe pagana reaccionó con fuerza en Rusia, pero finalmente venció al cristianismo. A los paganos los bautizaban a la fuerza y a menudo se llevaban a cabo asesinatos contra los que seguían la fe prohibida, y los ídolos de los templos los arrojaban al agua. El origen de la palabra pogani, que era el nombre original de los estanques, viene del latín pagano, pero en ruso también se llamaba pogani a aquellos lugares donde había una gran concentración de sulfuro de hidrógeno o cualquier otro gas, en general en lugares cenagosos. Una centuria siguió a otra y la fisonomía de Moscú fue cambiando. La zona de Чистый пруды fue la elegida por los carniceros para situar sus tiendas, lo cual dio nombre a la calle Myasnitskaya, de la palabra мясо, en ruso carne, y las aguas cristalinas se convirtieron en un vertedero donde arrojaban despojos de animales cuya sangre teñía de rojo las aguas. Fue cuando la gente empezó a decir: sucios y malditos estanques, de ahí vienen todas las enfermedades, el olor y todos los males. Y como si el lugar poseyera memoria del tiempo, guardaron y se apoderaron del sufrimiento de las personas que lo soportaron. Con el tiempo apareció un personaje que iba a ser el encargado de limpiar no solo las aguas del estanque, sino también su mala reputación. Dicho personaje era conocido como el príncipe Menshikov.
A pesar de todos sus esfuerzos, la gente del lugar seguía diciendo que esos estanques estaban malditos, pues en el fondo habían quedado sepultados los ídolos paganos. Y la fama maldita de la zona se confirmó cuando la iglesia del arcángel Gabriel, que ordenó construir Menshikov en 1723, sufrió el ataque de un rayo que la incendió y arrancó su cúpula. La iglesia, conocida popularmente como la Torre de Menshikov, largo tiempo permaneció sin su cúpula. Solo se reconstruyó medio siglo más tarde. Puede que al pasar por este lugar las personas sientan una cierta inquietud y peligro, como ocurre en cualquier lugar donde se haya experimentado sufrimiento, aunque haya sido muchos años atrás, donde se han llevado a cabo torturas o ha habido muertes, etc. Y verdaderamente, perder la vida inesperadamente en una encrucijada dominada por las fuerzas del mal no es el destino final que uno imagina. Se podrán limpiar los estanques, darles un nombre nuevo, pero el pasado no se puede borrar.